¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? En este siguiente video explicativo estaremos compartiendo la materia de antropología cultural en la temática de las diversidades culturales. Desarrollaremos los siguientes indicadores. Analizar el motivo por el cual existen las diferencias culturales. También estaremos diferenciando los conceptos de cultura y civilización. Y por último, analizar los mitos que dan origen a los prejuicios raciales. Y comenzamos con nuestra clase o nuestro video explicativo de hoy. Las diferencias culturales. Normalmente nos preguntamos por qué se dan. Estas diferencias culturales que nosotros vemos entre los seres humanos, entre una sociedad u otra, o una cultura u otra, normalmente es un aspecto accidental que no tiene nada que ver con lo genético. Depende muchas veces de las costumbres, de las tradiciones, de las creencias o de la forma de pensar que cada sociedad va desarrollando a lo largo del tiempo. Y estos aspectos, estos elementos que hacen de las diferencias culturales bastante notorias es lo que vamos a tratar en este video explicativo. En primer lugar, para poder comprender que existe realmente las diferencias culturales como un prejuicio, como una etiqueta o muchas veces como algo característico en las culturas, debemos distinguir dos conceptos fundamentales, los conceptos de la civilización y los conceptos de la cultura. ¿Qué significa civilización? La civilización es el desarrollo material, el progreso económico, tecnológico que llegan a lograr algunas sociedades a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la civilización mesopotámica en la antigüedad, la civilización egipcia o la civilización griega, los grandes imperios persas, el imperio romano o inclusive en la actualidad podemos decir que son civilizaciones las grandes sociedades occidentales que de alguna manera van imponiendo sus intereses económicos como también culturales al resto de las sociedades que conviven dentro del planeta Tierra. La cultura, sin embargo, es el desarrollo espiritual, el cultivo de las facultades intelectuales, de todo lo relacionado con la ciencia, con las artes, con la filosofía. Y para la antropología, la cultura se trata de un conjunto de conocimientos, creencias, tradiciones, costumbres, inventos materiales o inmateriales que va creando cada sociedad a lo largo del tiempo. ¿Por qué estamos realizando esta diferenciación? Porque durante el siglo XIX existía una corriente antropológica que se denominaba evolucionismo cultural. El evolucionismo cultural predicaba que realmente los grandes centros urbanos industrializados como Inglaterra, Estados Unidos o algunos países de Europa eran las verdaderas civilizaciones que debían de conquistar y debían de alguna forma civilizar a las otras sociedades consideradas de menor rango o consideradas primitivas. A partir de este momento comenzó un proceso de diferenciación cultural a lo largo de nuestra historia hasta hoy en día. Es tal la consecuencia de esta corriente de pensamiento antropológico que hasta hoy en día nosotros seguimos diferenciando una sociedad de otra por elementos culturales. Por supuesto que la antropología como ciencia busca de alguna forma resaltar esas diferencias culturales, pero de manera positiva, dejando de lado aquello que pueda denigrar o que pueda producir ciertas reacciones racistas, xenofóbicas en el seno de una sociedad. En realidad, según la antropología, ¿qué es lo que hace diferente a una cultura de otra? Y principalmente los componentes que todas las culturas van recreando y tienen como principal característica, pero que difieren de un territorio a otro, de una sociedad a otro. Estos componentes son los símbolos, el lenguaje, los valores y las creencias, las normas y la cultura material que vamos a estar describiendo a continuación brevemente. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados a una convención socialmente aceptada. Es decir, para mí el crucifijo simboliza la cristiandad.
O, por ejemplo, la bandera de mi nación simboliza a mi país, a mi república, en donde yo habito, donde yo crecí. El tereré es un símbolo de mi cultura, una práctica cultural propiamente paraguaya. En otras palabras, el símbolo es el aspecto abstracto que manifiesta ideas que tienen un sentido para toda una sociedad. Esto es un saludo simbólico, no es necesario que yo esté diciendo al otro que estoy bien, simplemente con este símbolo la otra persona ya está sabiendo que yo estoy bien porque es como un lenguaje universal. El lenguaje, por otra parte, otro componente de la cultura, es la capacidad que tenemos todas las personas de comunicar nuestras ideas, de comunicar nuestros sentimientos a la otra persona igual a nosotros. Este lenguaje se produce de una forma oral, lingüístico, se puede producir de manera gestual, se puede producir a través de la comunicación escrita, a través del cuerpo, etc. El lenguaje es una actividad netamente humana en cuanto que somos capaces nosotros de crear símbolos, como dijimos en la presentación anterior, que pueda representar un aspecto de la realidad. Y el lenguaje de alguna forma va transmitiendo esa realidad simbólica a los otros miembros de nuestra sociedad. Por otra parte, tenemos las creencias, los valores que generan en nosotros una determinada conducta a recrear dentro de la sociedad. Los valores son ideas o conceptos que dan sentido importante a nuestras acciones, por ejemplo, la bondad, la solidaridad o la honestidad. Por otra parte, las creencias son aquellas ideas que nosotros consideramos como ciertas, verdaderas y normalmente se relacionan con la parte práctica de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Dios es una idea que no necesita para un creyente o para todos los creyentes que no necesita una comprobación científica, simplemente es aceptada como tal dentro de una existencia religiosa espiritual. Los mismos valores son creencias nuestras y también están las creencias populares de una determinada cultura, por ejemplo, los mitos, las leyendas, etcétera, etcétera. Otros componentes de una cultura normalmente se denominan normas, leyes o también normativas de convivencia, que son en realidad puntos de acción que todos nosotros respetamos y de alguna forma coincidimos para poder limitar nuestra propia acción dentro de la libertad en una sociedad. Yo no puedo hacer lo que a mí se me plazca, ni tampoco el otro puede hacer lo que se le plazca. Todos tenemos que respetar unas normativas de convivencia, por ejemplo, el saludo, el cómo comportarse en la mesa, de qué manera comportarse dentro de la escuela, etcétera, u otras normativas que se convierten en leyes que de alguna forma regulan nuestra conducta humana. Por último, tenemos el componente de la cultura material. ¿En qué consiste este componente? Y en todas las creaciones materiales que el ser humano va creando, las viviendas, las vestimentas, los medios de transporte, el mismo arte, es una creación material que va, de alguna forma nosotros vamos realizando dentro de nuestra sociedad. Todo lo que nos rodea, todo lo material, todos los bienes forman parte de esta cultura material. Bueno, y estos componentes varían de una sociedad a otra. Por ejemplo, la sociedad o la cultura argentina tiene por más que hablemos castellano, español, tiene una forma propia de expresividad lingüística. Tienen símbolos propios que tienen relación con su cultura. Tiene culturas materiales que fueron desarrollando y creando a lo largo del tiempo. Una cultura inmaterial podría ser el tango, una danza, una música popular propia de la Argentina, especialmente de la zona de Buenos Aires, y que de alguna manera hace que sea diferente a nuestra sociedad paraguaya o sea diferente a otras sociedades latinoamericanas. Estos componentes son estudiados y analizados por la antropología justamente para poder resaltarlos ante todos los individuos y se pueda de alguna forma superar el mito de que una cultura se divide en, o sea, una cultura primitiva es inferior a una cultura que haya desarrollado ciertas tecnologías o haya desarrollado ciertos logros como la política o la economía.
Las diferencias culturales que aparecen a partir de estas connotaciones de civilización y cultura deben de ser superados dentro de un ámbito de tolerancia y solidaridad. Por ejemplo, el racismo, la xenofobia, son en realidad actitudes negativas que envenenan a una sociedad en contra de otras sociedades y normalmente los grupos sociales mayoritarios utilizan estos constructos de civilización para poder denigrar a culturas que se consideran o que consideran inferiores. Bueno, con esto terminamos este video explicativo. Espero que les sea interesante y nos vemos en el próximo. Hasta luego.